Buenas noches, compañeros y profesor. Este es mi aporte. Mi nombre es Delcy Juliana Giraldo. Empecemos entonces por decir que las listas son estructuras lineales y dinámicas de datos. La principal ventaja del dinamismo que lo representa es el hecho de que se adquieren posiciones de memoria a medida que se necesitan o se va liberando cuando ya no se requieren, como lo vemos aquí. Es decir, que se llegan a expandir o a contraer dependiendo de la aplicación. El dinamismo de estas estructuras solucionan un problema de decir cuánto espacio se necesita a priori, por ejemplo, en una estructura de datos de estática como lo es, por ejemplo, un arreglo. Les quiero contar entonces que en este trabajo se presenta la estructura de datos de listas. Este es un tipo de estructura lineal y dinámica de datos. Lineal porque cada uno de los elementos le pueden seguir al otro elemento. Y dinámica porque se puede manejar la memoria de manera flexible sin necesidad de reservar un espacio con antelación. Las operaciones más importantes que se realizan en las estructuras de datos son la búsqueda, inserción y eliminación de los elementos, y se utilizan también para comparar la eficiencia de las estructuras de datos, y de esta forma observamos cuál es la estructura que mejor se adapta al tipo de problema que se quiere resolver. La búsqueda, por ejemplo, es una operación que no se puede realizar de forma eficiente en las listas. Por otra parte, las operaciones de inserción y eliminación se efectúan de manera eficiente en el tipo de estructura de dato. En este documento o en este video vamos a mirar entonces las estructuras dinámicas lineales, las llamadas listas, que se distinguen en tres tipos: las listas simplemente enlazadas, ligadas, las doblemente ligadas y las circulares. Fundamento teórico de las listas ligadas o enlazadas. Lista enlazadas es una lista o estructura ligada de una estructura lineal que almacena una colección de elementos, generalmente llamados nodos, en donde cada nodo puede almacenar datos y ligas a otros nodos. Las listas enlazadas permiten almacenar información en posiciones de memoria que no sean antiguas o contiguas, y se almacena en los elementos nodos. Estos nodos poseen dos campos, uno para almacenar la información o el valor del elemento y otro para el enlace que determina la posición del siguiente elemento o nodo de la lista. Otro tipo de listas enlazadas son las denominadas listas enlazadas simples. Una lista enlazada simple es una colección de nodos que tiene una sola dirección y que en conjunto forma una estructura de datos lineales. Cada nodo es un objeto compuesto que guarda una referencia a un elemento denominado dato y una referencia a otro nodo denominado dirección. La referencia que guarda un nodo a otro nodo se puede considerar un enlace o puntero hacia el segundo nodo, y el salto que los relaciona recibe el nombre de salto de enlace o salto de puntero. El primer nodo de la lista recibe el nombre de cabeza o cabecera o primero, y el último es llamado final de la cola. El único nodo con referencia a otro objeto como null. Un nodo de lista enlazada simple puede determinar quién se encuentra después de él, pero no puede determinar quién se encuentra antes, ya que solo cuenta con la dirección del nodo siguiente, pero no del anterior. Las operaciones básicas con listas enlazadas simples. El recorrido de una lista simplemente enlazada. La operación de recorrido en una lista simplemente ligada consiste en visitar cada uno de los nodos que forman parte de la lista. La lista puede implicar una operación simple, por ejemplo, imprimir la información del nodo, o una compleja dependiendo del problema que se intenta resolver. Para recorrer todos los nodos de una lista simplemente ligada, se comienza con el primero, se toma el valor del campo liga de este y se avanza al segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último nodo, cuyo campo liga tiene el valor null. En general, la dirección de un nodo, excepto el primero, está dada por el campo liga de su predecesor. Operaciones básicas de listas doblemente enlazadas. Listas doblemente enlazadas.
Una lista doblemente ligada es una colección de nodos en la cual cada uno de ellos tiene dos apuntadores, uno apuntando a su predecesor, liga izquierda, y otro a su sucesor, liga derecha. Por medio de estos punteros se podrá entonces avanzar o retroceder a través de la lista, según se tomen las direcciones de uno u otro apuntador. Presenta una lista doblemente ligada que almacena apellidos. Para tener un fácil acceso a la información de la lista, es recomendable usar dos apuntadores, P y F, que apunten al principio y al final de esta respectivamente. Operaciones básicas de listas doblemente enlazadas. Pues las operaciones que pueden llevar a cabo en este tipo de estructuras son las mismas que con las listas simplemente ligadas. El recorrido de una lista, la inserción de un elemento y el borrado de un elemento. En el ejercicio que tomamos para la realización del trabajo, registro de clientes, mostraremos cómo operan y funcionan los procesos de una forma un poco más clara. Hola, yo soy David Rodríguez y les voy a explicar un poco qué hace los diferentes líneas de código que tenemos acá. Bueno, por ejemplo, esta primera librería, IOStream, nos sirve para procesar los inputs y los outputs que usa el programa, es decir, las salidas y las entradas de texto que va a tener el usuario al momento de ejecutar la aplicación. Acá tenemos una condicional que, digamos, esto difiere si el sistema operativo en el que estamos ejecutando el .exe es Linux o es otro diferente. Y si es así, entonces, digamos, van a llamar estas librerías, va a usar este método que es para limpiar la pantalla, que lo tiene la aplicación cuando se está ejecutando, cuando se están haciendo las diferentes opciones, hay una opción para limpiar la pantalla y poder procesar otra operación. Bueno, vamos a entrar acá en esta clase que se llama cliente. En esta clase cliente tenemos un método público donde estamos definiendo los diferentes tipos de strings que son las variables de los datos que está pidiendo. Cada uno de estos datos son los datos de la empresa. Entonces, cuando creamos una nueva empresa, él nos va a pedir este dato que viene a ser como la matrícula, por decirlo así. La razón social es como el nombre, la dirección fiscal, el código postal, el teléfono, el municipio y posteriormente un estado. Bien, acá tenemos estos métodos que nos retornan un booleano y tiene un operador que recibe cliente como parámetro y nos retorna el cliente, pero digamos del cliente nos retorna, en este caso por ejemplo nos está validando acá, digamos, el tipo de dato que se le ingresó como, podríamos decir, como matrícula UNI. Bueno, vamos a mirar acá en básicamente lo que estamos haciendo es validando que ese cliente no exista. Acá en este método no nos devuelve nada, simplemente lo que hace es imprimir esa información del cliente. Acá esta otra clase llamada lista tiene diferentes métodos. Por ejemplo, en este tenemos uno que se va a encargar como de listar los diferentes datos. Acá tenemos otro método que se llama pausar. Bueno, acá venimos al método principal de la aplicación, que es el método main, y en el método main tenemos la función de la lista de los clientes. Aquí vamos a poner un puntero, inicialmente la vamos a instanciar vacía. Acá en cliente vamos a crear un puntero para este tipo de dato. Tenemos acá un contador que nos va a servir como para llevar la entrada de cada uno de los registros, como un contador de entrada. Aquí tenemos un campo tipo char, y acá entonces vamos a validar si la entrada no es vacía. Vamos a crear un bucle que nos recorre el método, recibiendo como parámetro la entrada y el campo que vamos a procesar. Y acá tenemos que, por ejemplo, cliente.entrada
RFC es igual a el campo. Aquí le vemos el campo nuevamente, pero aquí entonces decimos que, por ejemplo, este va a ser el de la razón social, este va a ser el de la dirección, código postal, teléfono, municipio, cliente estado. Y acá vamos a usar este método para insertar tanto la cabecera como el dato del cliente. Y acá vamos a cerrar. Tenemos un método acá, tenemos un ciclo de while que vamos a empezar. Entonces lo primero que hacemos acá es limpiar la pantalla. Acá tenemos esto que estamos imprimiendo y le estamos diciendo al usuario cuál de estas opciones nos va a ejecutar lo que él desee. Por ejemplo, si el cliente ingresa la tecla número 1, digamos va a ver las altas de los usuarios que va a ingresar. La 2 sirve para las consultas y así sucesivamente. Vamos a mirar cada uno de estos. Nuevamente acá se crea un ciclo, entonces él nos va a leer la opción y acá en este ciclo while lo que estamos validando es que sea menor a 1 o de lo contrario que no sea mayor a 7, porque obviamente pues tenemos 7 opciones solamente. Bueno, acá si la cabecera no está vacía y la opción no es igual a 1 y la opción no es igual a 7, decimos que no hay registros. Tenemos como ese mensaje de error. Y acá si la opción es menor a 5, vamos a leer vamos a ejecutar este método, llama leer cadena. Y acá mostramos esto en pantalla que es ingrese el RFC del cliente. Acá capturamos ese RFC que va a ingresar el usuario y acá volvemos y hacemos una validación. Decimos si la opción es igual a 1 y el dato no es igual a null, miramos que el registro ya existe. Ahí lo que estamos validando es que ese número que se supone debe ser único no exista, es decir, no se haya ingresado anteriormente. Y acá básicamente lo que estamos haciendo es cuando estamos consultando un registro y no existe, pues digamos nos va a mostrar este mensaje de no encontrado. Acá tenemos, vamos a usar el método o la función switch, que lo que va a hacer es que digamos va a analizar cada uno de los casos que se van a presentar con las diferentes opciones. Entonces tenemos acá en case 1, vamos a pedirle al usuario que ingrese estos datos, ingrese la razón social, la dirección, el código postal, el teléfono, el municipio, el estado. Ojo, un momento. Acá, estamos ingresando la razón social porque ya ingresamos el RFC, que lo que hace es una validación de que no exista. Y al mismo tiempo estamos haciendo una validación de si ese método existe, que me lo liste, pero eso lo vamos a ver más adelante en el código. Entonces acá, a partir de la razón social, empezamos a ingresar los demás datos y una vez terminamos, imprimimos registro agregado correctamente. En la opción, en el case 3, vamos a modificar estos campos. Él también tiene una opción, vamos a ver más adelante que digamos los datos que yo ingrese, por ejemplo las empresas que yo ingrese, yo tengo la opción de visualizar una lista de todo lo que agregué, de ordenarla y de ir y modificar una empresa específica. ¿Cómo voy a saber yo cuál empresa voy a modificar? Con el RFC. Ese RFC va a ser el que me sirva de índice o de identificador para saber cuál es el que yo voy a modificar, cuál es el registro que yo voy a modificar. Entonces acá, una vez si yo selecciono la opción que es para modificar esos datos, él me va a pedir esto, me va a decir que ingrese la nueva razón social, que ingrese la nueva dirección fiscal, que ingrese el nuevo código postal, que ingrese el nuevo teléfono, el municipio y el estado. Y una vez haga esto, si todo sale ok, va a decir registro actualizado correctamente. Bien, vamos al case 4. El case 4 nos sirve para borrar, entonces lo que hace es básicamente cabecera, pues esta variable nos va a instanciar este método, que es quitar, nos va a recibir por parámetro la cabecera y el dato y nos va a borrar. Acá lo que va a hacer en el case 5 es que nos los va a ordenar, como les decía,
y este básicamente lo que va a hacer es listarlo. Ahora aquí hay una validación y dice que si la opción no es igual a 7, haga como una pausa en el programa mientras esta condición se cumpla, que es que no sea igual a 7. Bien, ahora aquí valida que si la salida no es vacía, entonces me va a recorrer todos los registros que hay. Acá tenemos este método que es para insertar en el nodo los diferentes datos. Vamos a mirar acá. Este es el método para quitar. Y por acá hay un método que no me retorna nada, o una función que lo que hace es imprimirme todos estos registros que hemos ingresado. Aquí lo recibe por parámetro. Imprimir en archivo. Acá vamos a leer la cadena. Aquí vamos a validar que sea un entero. Acá vamos a leer el tipo de campo. Aquí es una pausa. Y acá tenemos una última validación dependiendo como si es Linux o no. Vamos a ejecutar este código de acá. Bueno, a grosso modo eso es lo que, de la manera en que está compuesta este programa, esta aplicación. Esto pues básicamente es una aplicación que recibe los datos de los clientes con esos campos como lo vimos hace un momento, y finalmente lo que me permite es a grosso modo ingresarlos, editarlos, visualizarlos y ordenarlos. A continuación les vamos a mostrar este código en ejecución para que entiendan cómo funciona. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Colmenares Clavijo. Junto con mis compañeros hemos decidido escoger el programa Registro de Clientes con Listas Ligadas. Para ello voy a proceder a dar una breve explicación de las opciones del programa. Consta de 7 opciones, a saber, la opción 1 equivale a altas. Esto sirve para ingresar algún cliente nuevo. Vamos a dar un ejemplo. Opción 1, ingrese el RFC. El RFC es el código. Podemos darnos cuenta que ahorita a lo largo de la explicación, este es el campo más importante porque sobre él se basa muchas de las opciones del panel. Voy a digitar un código 1, 2, 3, 4, 5. Me pide la razón social, le voy a dar Pepa Pérez. La dirección fiscal, cualquier número. El código postal es 472. El teléfono voy a darle 212112. El municipio voy a darle arbitrariamente, voy a darle este ejemplo, y el estado voy a darle Tolima. Se agregó el registro correctamente. Podemos observar, hacer la opción 6, aprovechamos de una vez para listar el registro. Entonces le damos a la opción 6. Previamente yo había cargado ya 2 registros con anticipación para hacer la muestra. Aquí vemos que el último que ingresamos es el de la razón social Pepa Pérez. Actualizaciones, la opción 3. La opción 3 nos permite actualizar algún campo o cualquiera de los campos que queramos modificar. Si por error ingresamos algún dato que no concuerda con este cliente, o hay que hacer una actualización porque el cliente cambió de domicilio o de teléfono. Ingresemos, opción 3, nos pide nuevamente, como les indiqué, el código del cliente. Hay un cliente cuyo código es 700311. Listo, aquí lo vemos. Me da la opción menú de modificación, aquí lo vemos. Me dice que digite 1, 2, 3, 4, 5 o 6 para cambiar los 6, cualquiera de los 6 campos que tiene disponibles.
Voy a cambiar el municipio, por ejemplo. El municipio corresponde a la opción 5. Me dice que ingrese el nuevo municipio. Le voy a dar Prado. El registro se actualizó y voy a hacer un listado de registro nuevamente, opción 6. Vemos que aquí ya, perdón, es acá, la opción era Prado, aquí ya la actualizó. Y así podemos actualizar cualquiera de los campos de cualquier registro de cliente. Para hacer bajas, la opción 4 nos pide nuevamente el código. Vamos a eliminar ese cliente 700311. Él nos muestra lo que se va a borrar de ese cliente y nos dice que ya se ha borrado. Vamos a hacer nuevamente un listado, opción 6. Ya no aparece ese cliente, vemos que ya lo eliminó. La opción ordenar registros, él nos ordena los registros. Esto él automáticamente lo ingresa. Esto es por si en algún momento se ha ingresado erróneamente en algún campo información que no corresponde al tipo de variable que se había asignado inicialmente en el programa. La opción 6 ya la vimos, es de listar registros, y la opción 7 es salir. Espero haya sido clara y concisa esta información, la explicación de qué hace el panel de control del programa registro de clientes con listas ligadas. Como nos hemos dado cuenta, esto se refiere a la estructura, como está almacenando la información el programa. Ya lo hemos visto a través de las estructuras de árboles, grafos, listas. Él va almacenando la información así. Mis compañeros han hecho las debidas explicaciones para poder entender los demás aspectos del código fuente y demás. Muchas gracias, profesor. Buena tarde.